Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer, tu canal de YouTube. Hoy aprenderemos a hacer un molde de cemento, un molde desde cero, sí, desde cero. Digamos que un cliente o alguien nos diga, ¿sabes qué? Quiero una maceta de tanto diámetro, tanto largo, y ya nosotros aprenderemos a hacer nuestro propio molde, ¿ya? Para que nuestro cliente esté satisfecho, o para un lugar, para un espacio que tengamos. Así que vamos al proyecto. Bueno, ya en la mesa lo que vamos a utilizar es pedacitos de madera, especialmente de 1 centímetro y medio, más o menos, que tengan el mismo grosor para que pueda salir recto todo el molde, ¿no? También vamos a usar un papel. Bueno, el papel es para que no se quede pegado a la mesa, ¿no? Se moja para que salga rápido también, ¿no? Ponemos nuestros marcos, bueno, acá estoy utilizando, pueden usar ladrillo, piedra, cualquier cosa que tengan a la mano, especialmente para que no se mueva. Ponemos acá. Digamos que queremos una altura de, bueno, el largo hay que darle 45, y de la parte, la que es la base, 30 aproximado, una altura de 15 centímetros, 15 centímetros. Nos ponemos otros guantes como siempre para poder agarrar la mezcla. La mezcla es la misma, 2 de arena por 1 de cemento, que tenga esta textura, no tan húmeda, para que seque más rápido, ¿no? Para que podamos manejarlo mucho mejor. Vamos rellenando casi todo. No te olvides, si eres nuevo, puedes suscribirte al canal, es gratis, y activar las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Bueno, acá comenzamos a raspar, sacar el exceso de mezcla para poder secar luego. Así que es incómodo al principio, pero ya ahorita vamos a sacar los ladrillos o macetas que tengamos. Damos una pequeña aplanada. No es que tiene que quedar perfecto, no se preocupen por eso. Secamos para que acelerar el proceso, para que sea más rápido. Ahora sí ya podemos retirar nuestros bloques de lo que hayamos puesto. Vamos lo que es raspando. Que quede casi recto. La mezcla nuevamente lo echamos a nuestro recipiente para reutilizarla de nuevo. Vamos tapando algunos lados. No es necesario que quede perfecto, digo, que todavía vamos a secar y vamos a volver a raspar. Sacamos lo que hemos secado. Ahora sí ya podemos sacar los marquitos que tengamos
lo que yo recomiendo es primero mover al costado, a los costados, de ahí inclinarlo un poco para abajo y luego ya para arriba. No sé si me deja entender. Primero los costados, de ahí pueden empujar para abajo y luego para arriba. Si no se queda pegado o como los bordes están muy frescos, se comienzan a chorrear. Bueno, medimos 45 centímetros que va a tener nuestra maceta, nuestra jardinera. Y abajo vamos a darle unos 30 o 29 tal vez aproximado. Más o menos marcar. Acuérdense que los dos lados largos tienen que tener la misma medida. Casi exacto tendría que ser. Porque si uno está más, digamos, la base está más ancha o más angosta, ya, digamos, malogra casi todo. Bueno, acá le estamos dando casi que quede al medio. Y ustedes ya conforme van haciendo, ya tienen su medida de lo que ustedes pueden cortar o hacer la maceta. Bueno, acá simplemente metemos la plancha y jalamos. Igualmente del otro lado. Bueno, acomodamos un poco la cámara. Ahora sí ya se ve mejor. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con la otra parte, que va a ser el ancho. Ustedes ya en sus casas ya hacen los dos lados, los 4 lados en total, ¿no? Yo voy a, para no ser muy largo el video, el otro maceta, el otro lado, el ancho, tal vez le demos 16 más o menos, y la parte baja podemos darle 9. Siempre tengan en cuenta que vamos a medir lo que es el largo que hemos hecho, el gruesor, ya que la parte ancha va a estar adentro, al medio, entre los dos lados, ¿no? Digamos, mi marco mide 1,5 cm y los dos son 2 lados, serían 3 centímetros. No sé si me están entendiendo. Son 3 centímetros que están perdidos, digamos. Si queremos hacer uno de un ancho, la base de 12 centímetros, tenemos que darle 9 para que tenga 12. Ponemos nuestro bloque. Acuérdense que la altura son 15 centímetros. Bueno, acá no usaré un bloque en la parte de arriba, ya que no tengo espacio, pero ustedes, si no tienen así, pueden agarrar y sin que se mueva ir ya poniendo hasta que ya se siente un poco. Acuérdense que no es necesario que quede perfecto. Aquí iremos secando y será acomodando ya todo. Siempre tapamos los huequitos o cosas que tengamos ahí.
Secamos como siempre. Ahora sí ya podemos sacar nuestro bloque que hayamos puesto. Ahora sí podemos sacar ya nuestros bloques de maderita. Vamos a medir más o menos cuánto queremos que tenga nuestra jardinera. Eso ya depende de ustedes, como repito. Ustedes le darán la medida que desean, o digamos algún cliente quiere una medida exacta, mismo pueden hacer sus moldes ahora. Acá hay que darle más o menos 6. Calculamos más o menos para poder sacarle apuntarle al medio, que va a ser la base exacta. Vamos a medir cada ladito. Ahora procedemos a cortar lo que es hoy. Creo que sabe que no hemos olvidado secar. Le dimos una secada nada más, creo. Tiene que ser 2. A ver, hay que retroceder. Volvemos a secar ahora sí. Estamos muy apurados, se nos pasó. Esperamos un poco. Secamos bien. Ahora si raspamos con cuidado, ustedes no hagan eso. Ustedes no retiren el marco hasta que ya le hemos al menos puesto 2 secadas. No, pero acá más o menos no se ha estropeado. Como la medida nuevamente, que quedó marcado casi. Cortamos. Lo mismo hacemos con el otro lado. Ya saben que ustedes deben hacer las 2 partes que me faltan, que son lo mismo. No importa si lo dejan así, digamos los lados, lo pueden también alisar, no lo pueden pasar a la plancha, pero tiene que estar un poco seco para que no se malogre. Trata de no presionar mucho. Y listo ya. Ahora a ustedes les toca hacer y esperar 1 a 2 días o día y medio para poder poder cerrar la maceta, ¿no? Así que hay que esperar un rato y volvemos. Bueno, ya pasaron casi día y medio de haber hecho los moldes. Ahora simplemente con una lija podemos ir pasando algunas imperfecciones, pero no es necesario, ya que aún falta un proceso más. Pero si gustan,
Lo que vamos a usar es nuevamente un papel mojado, lo que es abajo, para que no se pegue a la mesa. Listo. Es el mismo papel de la vez pasada. Vamos a necesitar también lo que son bloques de ladrillo, piedra, lo que ustedes tengan. Ponemos lo que van a hacer a los lados largos, como quieran. Puede ser el lado liso para afuera o para adentro, es igual, ya que va a ser molde. Vamos a poner el lado liso para afuera, ok. A ver, no sé si está bien, si se ve bien, ¿no? Listo. Ahora colocamos lo que son al costado. No es necesario que esté bien, digamos, parejo, ya que el último lo vamos a arreglar. Si está un lado más pequeño, un lado más grande, no interesa. Ok. Es que con la mezcla que le vamos a poner ya vamos a ir arreglando. Anteriormente he hecho una jardinera. Si no has visto, estaré dejando el enlace acá arribita. Una jardinera de cemento, un poquito más grande que esta. Así que anda a mirarlo después de este video. Ahí está, así creo. Ajá. Ponemos así para que ocupe la parte baja. No importa, digo, que quede lados desiguales. Después lo vamos a arreglar. Vemos que casi quede un poco parejo. Ahí está, listo. Está ahí, ya tenemos ya la forma de la maceta. Ahora lo que pasa es mojemos nuestro molde. Hay un momento donde vamos a unir, que son los lados. Ponemos nuestros guantes. La mezcla, como siempre, es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos a ver así, ni tan duro ni tan aguachento, ya que con el agua de abajo ya se va. La base puede ser, ya depende de ustedes. Si es más grueso, mucho mejor, y que solamente es un molde. Vemos que no se mueva mucho. Ahí está, perfecto. Ya, ahora los lados. Hacemos, a ver si se nota bien. Tenemos nuestra mezcla, tiramos y jalamos para arriba. Nada más. Igualmente para este lado. Procura que no se mueva mucho. Si se mueve no hay problema. Vamos a ir arreglando. Y vamos con los dedos. Así se ve bien, jalándolos para los costados para que se forme uno solo, digamos. De la misma manera el otro lado. Si se mueve, no importa. Listo. Ven. Así. Una vez que ya se seque la mezcla, ya obviamente no se va a mover, ¿no? Obviamente que se está poniendo, se mueve. Listo. Si quieren más, le ponemos más, no hay problema. No hay problema en eso. Mientras más, mejor. Cabe recalcar que es un molde, no es una maceta. Porque si fuera una maceta,
yo recomendaría al momento de estar haciendo las planchas de los lados, poner alambre para unirlos al momento de armarlo, pero no recomiendo mucho. Mejor es la manera que hacemos en el canal. Igualmente abajo jalamos nuestra mezcla igual, si nos excedemos mucho mejor, ya que la maceta va a tener peso. Ya al momento de moldar, el peso del molde hace que el molde se quede abajo, ¿no? Y la maceta salga. No sé si me dejo entender. Ya hemos visto varios videos ahí tengo un video del desmolde que estoy dejando acá arriba o por acá. Es como con el movimiento de la maceta y el molde hace que el molde se caiga solo. Es porque pesa el molde. Por eso recomiendo, si nos excedemos de mezcla, mucho mejor, ya que el molde se queda abajo y solo la maceta sale. Igual hacemos lo mismo para acá, con los dedos para arriba, así. Listo, igualmente acá calculamos, a ver con esta, sí está bien, pero si queremos acabar toda nuestra mezcla como yo tengo, echamos todo, pues no hay problema. Calculamos acá, listo. Ahora que está más duro ya es más fácil de... Si nos chorrea los costados por acá abajo, no importa, ya que eso vamos a arreglarlo después. Bueno, como ven, es fácil, extremadamente fácil. Así, bueno, ya lo dejamos, digamos, un día o día y medio casi. Es por el clima, si hace mucho sol ya ustedes le pueden dar un día nada más, ya lo pueden desmoldar, más por digamos, por la base, que si está muy fresco te podría, a ver, ahí creo que ya está mejor, se podría vaciar la base, se puede caer, ¿entienden? Así que como acá en Perú ya estamos en invierno, lo voy a dejar 2 días o día y medio, ¿no? Así que nos vemos en 2 días, día y medio, para darle los acabados acá al final y listo. Así que ahí vamos. Bueno, ya pasó un día, ahora ha habido mucho sol, por esto se secado muy rápido. Acá tengo que retirar el papel. Ya no nos sirve. Y volteamos con una lija. A ver. Si vemos que tiene mucho barro así, vamos a ir sacando. Si es muy grueso. Si no, pues con lija. Muy bien. Ya está casi terminado nuestro molde. Ahora lo que vamos a hacer es para poder eliminar estas cosas, aunque realmente no importa mucho, ya que acá los vamos a forrar con papel, pero vamos a terminar de darle su acabado. Como siempre, mojamos
con cemento. Simplemente vamos de este lado para que se vea. Vamos parchando. No es necesario que quede perfecto, ya que cuando seque lo vamos a dar una lijada. Ya vamos a quitar el exceso de que mezcla. Así hacemos de la misma manera el otro lado. Listo, ahora dejemos que seque con el sol un rato, ya pasamos la lija. ¿Okay? Bueno, ya para terminar simplemente lijamos para sacar todo lo que es el exceso, para que no quede marcas. Como ven, de la misma manera acá. Y se ve bien todo lijado. Esto no importa, ya que acá va a ir el marco y no es necesario tapar esto, ¿no? Que el marco va a cubrir todo esto y ya tenemos nuestro molde. Así podemos hacer moldes para cualquier medida que nos pida un cliente o para nosotros mismos, para un espacio exacto. Que tenemos como hacer un molde desde cero. Esto es un molde desde cero. Dale like, comparte si quieres que haga un video de hacer un molde redondo o un molde a partir de una maceta, porque este es un molde desde cero. Así que nos vemos en el próximo video.